Ser Podcast. Las 8 de hora 25. Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es una de las imágenes del día y tiene la dimensión que le da el resultado de las elecciones y el calendario institucional que se abre ahora. El rey y el presidente del gobierno, el presidente en funciones, juntos en la inauguración protocolaria del Museo de las Colecciones Reales, donde también ha estado Sara Selva. Sara, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Ahora mismo los reyes, el presidente y otros miembros del gobierno están recorriendo esta galería que acaban de inaugurar. La ha inaugurado el rey con un discurso y también Pedro Sánchez haciendo referencia a uno de los tapices que se exponen aquí, un tapiz de Pérez Villalta que se llama Alegoría de la Paz y que el presidente ha utilizado para hablar de los retos a los que se enfrenta España. Hoy el camino es el que señalan los personajes del tapiz de Pérez Villalta. Un camino de justicia, de convivencia, de construcción en definitiva de una sociedad orgullosa de su pluralidad y su diversidad. Y que aspira España es un país lanzado al futuro en el que no hay ya marcha atrás, ha dicho el presidente. Sánchez ha llegado a la galería 15 minutos antes que los reyes, con tiempo de sobra para charlar con las autoridades invitadas. Le hemos visto sobre todo con miembros del gobierno, con Félix Bolaños o Miquel Iceta. También está aquí el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ha estado hablando y riéndose con Bolaños. No ha venido Isabel Díaz Ayuso y tampoco el líder del Partido Popular, que estaba invitado pero no ha pedido venir porque estaba en Galicia. Este es el primer acto institucional de Pedro Sánchez como presidente en funciones y va a ser uno de los pocos de este verano porque el gobierno, después de 2 campañas electorales prácticamente encadenadas, busca un perfil bajo. No va a hacer el presidente balance de final de curso ni tampoco vamos a ver el tradicional despacho con el rey en Mariventa. Bueno, va a haber más verdad sobre este país en ese tapiz que muchas de las encuestas de estos días. Más imágenes de la tarde, la imagen del fuego en Gran Canaria, un incendio declarado hoy en la cumbre de los Llanos de la Paz que ha provocado algunos desalojos y cierta preocupación. Vamos a Canarias. Agustín Padrón, buenas tardes. Buenas tardes. El incendio sigue sin estar controlado, ya ha afectado unas 200 hectáreas de pino y retama. Están cortados todos los accesos a la cumbre de la isla y se han desalojado de forma preventiva unas 300 personas, entre vecinos del barrio de Cuevas Blancas y los niños y monitores de 2 campamentos que estaban en la zona. Luis Fernando Arencibia es el director de extinción del incendio. La superficie aproximada es de 200 hectáreas. Tenemos un viento de componente oeste en altura, que es un poco lo que está propagando el incendio en la dirección hacia el este. Por suerte no es muy intenso, pero sí es verdad que se están produciendo fenómenos convectivos. En la zona están trabajando ahora mismo un centenar de efectivos en tierra y hasta 9 helicópteros a la espera de la llegada de un avión de carga en tierra del Gobierno de España. Bueno, no dejaremos de mirar lo que ocurre allí. Gracias, Agustín. Ahora mismo el Mediterráneo es una especie de gran ola de fuego. Sicilia, Grecia, Turquía, Argelia. En este país, en Argelia, se hace el balance más dramático con decenas de muertos por el avance de las llamas. Victoria García. Las autoridades argelinas continúan luchando contra los incendios forestales que azotan 8 regiones del país, principalmente en Kabilia, en el norte, y que han provocado la muerte de al menos 34 ciudadanos, entre ellos una decena de militares y un número aún indeterminado de heridos. En Grecia, el fuego sigue incontrolado. El primer ministro Mitsotakis, que detallaba los esfuerzos del gobierno, y las grandes lenguas de fuego hacen difícil el control en Corfú, Eubea y en Rodas. Miles de desplazados y 2 agricultores muertos en el día de hoy. Un avión cisterna de Canadá Air, que participaba en los esfuerzos por controlar y apagar las llamas, se estrelló en la falda de un monte de la isla de Eubea. En Turquía, un incendio en la provincia de Antalya que ha obligado a evacuar el principal hospital de la ciudad y miles de personas evacuadas en Italia. En la isla de Sicilia está lo peor, con el aeropuerto aún cerrado por el avance de las llamas. Luego les vamos a contar una de esas evidencias contra las que se revuelven los negacionistas, y ojo que algunos andan ya gobernando en este país. La ciencia concluye que si en julio hace más calor y de forma repetida, si hay más olas de calor, no es porque el verano sea verano, sino porque lo hemos convertido en un verano insoportable. Luismi Pérez. Luismi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Bueno, pues tú dirás, Luismi, que nos fiamos mucho de ti, tú lo sabes, y de ti depende que esta noche, por ejemplo, dejemos abierta la ventana o la entornemos un poquito. Pues mejor un poquito entornada, siempre con cuidado de que no se escape el gato, el perro, el hurón, lo que tengamos en casa, porque va a refrescar en muchas comarcas españolas, básicamente en el interior del país, y la noche va a quedar bastante fresca.
También cuidado si la dejamos entornada en algunas comunidades del Mediterráneo, básicamente en las Pitiusas en Baleares, también entre Valencia y Alicante, porque se van a producir algunos chaparrones esta próxima madrugada y mañana temprano. Hay que decir, Pedro, que mañana vuelve a subir la temperatura, sobre todo en el Guadiana y en el Guadalquivir. Volveremos a rozar los 38 o 39 grados por la tarde. Gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego. A las 8:30 los deportes. Alguno va a decir, oye, no desperdician ni el primer día para hablar de su tierra de Osasuna, pero la actualidad es la que es y el Osasuna sí va a jugar, Toni López, la Conference League. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas, enhorabuena por la parte que te toca. El TAS admite el recurso a Osasuna y el conjunto rojillo estará el próximo día 7 de agosto en el bombo del sorteo de la Conference League. La UEFA les había dejado fuera por unos amaños de hace 10 años, pero finalmente podrán competir en esta competición. Habla el presidente Luis Abalza. Vamos a disfrutar de la Conference en el sentido de que es lo que nos hemos ganado en el campo, pero había que mantener ese optimismo y esa satisfacción que ahora tengo, pues no se puede describir, porque es una cosa. Estaremos también en Nueva Zelanda con la previa del España-Zambia, segundo partido del Mundial Femenino que contamos mañana a las 9 de la mañana en Carrusel. Mire, yo creo que decir que no se tienen apoyo simplemente por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición. Hablaré las próximas semanas con el Partido Socialista y con Vox y a partir de ahí pues vamos a seguir trabajando. Quizás sea demasiado pronto para rendirse a la evidencia, pero cuando la evidencia se imponga, Feijóo tendrá que deponer este plan. El líder del PP intenta mantener viva una esperanza que es escuálida, es realmente escuálida. Se aferra incluso a eso que puede tener un punto de extravagancia, intentar que te deje gobernar aquel al que querías derogar. Es evidente que mi obligación es hablar con los grupos. El candidato socialista, la misma noche electoral, me propuso empezar a hablar después del recuento del voto cera y, por tanto, entiendo yo que los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto cera, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista Obrero Español. Quédense con esas siglas. El cera es el voto de los españoles que viven en el extranjero, porque de repente ha entrado en la agenda. Lo decía Feijóo, ese voto se recuenta el día 28. Quizá hayan leído que hay varios escaños en juego. Bueno, no hay nada como explicar las cosas para dar dimensión a las expectativas, que ya sabemos que algunos las han manejado especialmente altas últimamente. Sohaib Nadi, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Sohaib, ¿cuántos escaños y dónde exactamente están en juego? Son 3 los escaños que están reñidos ahora mismo, uno en Cantabria, otro en Girona y otro en Madrid. En la provincia cántabra el PP solo le puede quitar un escaño a Vox, o sea, lo comido por lo servido. En Girona el PP se ha quedado a tan solo 363 votos de quitarle un escaño a Junts, que en la práctica tampoco cambia nada. En Madrid los de Feijóo se han quedado a unos 1.700 votos de adjudicarse un asiento en detrimento de los socialistas, y esto sí que ha abierto un escenario de especulaciones, porque ahora mismo PP, Vox y UPN suman 171 síes frente a los 172 de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV y BNG. La esperanza en Génova es arrebatar ese escaño en Madrid, lo que dejaría al bloque encabezado por Feijóo con 172 frente a 171. Junts seguiría siendo, por tanto, decisiva. ¿Por qué se han disparado las especulaciones? Bueno, sí que ha habido 2 grandes cambios para estas generales, que ya no existe el voto rogado, o sea que los españoles expatriados han tenido mucho más fácil votar desde su país de residencia y que los resultados del domingo han sido muy justos. Pero insistimos, solo son cábalas, Pedro, así que si te parece vamos a los hechos. Por una parte, el resultado solo se conocerá este viernes, transcurridos 5 días desde las elecciones, como marca la ley, y por otra, que la fragmentación parlamentaria hace que el escenario siga siendo prácticamente el mismo. Una derecha que no suma la mayoría necesaria para gobernar y una izquierda que, si quiere repetir mandato, necesita muchas semanas por delante de negociación. Gracias, Sohaib. En todo caso, como decía, el viernes saldremos de dudas. Esta noche, a partir de las 10, le vamos a preguntar a Mariela Rubio cuánta agua hay en el río de las quejas de los varones del PP. Dicen las crónicas que algunos andan un poco revueltos. Van a escuchar a Esperanza Aguirre. Participaba en un diálogo con una abogada, se llama Guadalupe Sánchez. Tenemos que cambiar la estrategia, en mi opinión. Yo es que creo que la estrategia buena del PP fue lo que Aznar decidió en el año que llegó al PP. Todo el que esté a la derecha del PSOE tiene que estar cómodo pero en el PP, cómodo. Liberales, que son democristianos, conservadores y hasta socialdemócratas. Eso hay que hacerlo con otro líder al frente, eso no lo puede hacer Núñez Feijóo. El futuro del centro derecha en España pasa por una mujer, Isabel Díaz Ayuso.
No seré yo la que te lleve la contraria. ¿Y el gobierno, el Partido Socialista, en qué anda? Entre otras cosas, en no molestar demasiado a Junts. Le preguntaba esta mañana a Sastre, a la ministra María Jesús Montero, si Junts es un partido de derechas. Escuchen el rodeo. Para usted el PP es un partido de derechas, ¿verdad? Sí, ¿Y Junts per Catalunya? Evidentemente, vamos, no lo digo yo, lo dicen sus políticas. ¿Y Junts per Catalunya qué es? No, yo no voy a calificar lo que es Junts per Catalunya. Evidentemente, cuando nosotros siempre hemos trabajado y hemos trasladado la mayoría progresista, es una mayoría superior a la que representa el Partido Popular y Vox. Bueno, Partido Popular de derechas, Junts, bueno, pues un rodeo, un largo rodeo de la ministra para evitar la piedra en el camino. Bueno, en todo caso, nada que no entre en el guión que precede a una negociación. Pedro Sánchez haurà de saber fins on vol arribar fent política per decidir si vol o no vol governar. Decía esta mañana en TV3 Laura Borràs, que es la presidenta de Junts, que va a ser Pedro Sánchez quien decida, quien deba decidir hasta dónde quiere llegar en una negociación. Ya saben que Junts insiste en dos cosas, dos, digamos, peticiones de máximos, que son amnistía y referéndum. Y en ese guión previo a la negociación que vendrá, sumen este argumento de la ministra de Hacienda. Nosotros somos un partido constitucionalista y eso significa que cualquier cuestión que abordemos o que traslademos tiene que estar estrictamente en ese marco constitucional. Así que hacer otros comentarios, otros planteamientos distintos, alejarse de esa realidad que el Partido Socialista representa, que justamente es esa garantía de estabilidad y sobre todo esa garantía del cumplimiento constitucional que hemos llevado a rajatabla. El independentismo catalán tendrá que ponerse de acuerdo. Bueno, o no, ya veremos si lo consigue. Ese fue el mensaje que se lanzó en la noche del domingo, pero la experiencia previa dice que entenderse, últimamente se han entendido poco. En Euskadi es otra cosa. Por nosotros no va a ser. Si es por Euskal Herria Bildu, lo hemos dicho en campaña, cumplimos nuestra palabra, hemos sido claros en eso, no hemos sido equidistantes. Decía Otegi esta mañana, insistía Otegi esta mañana en que ellos no van a poner líneas rojas, al menos no las van a poner en público. La negociación será otra cosa. Y luego está Sumar, ese caleidoscopio político que es Sumar. Hoy Yolanda Díaz ha respondido a Ione Belarra, que ayer empezaba a buscar explicaciones, responsabilidades, si ustedes quieren, culpables, en la lectura quizá más extrema, a la pérdida de escaños y miles de votos. Yo creo que los partidos políticos son dueños de sus palabras y las tienen que valorar ellas mismas. Yo lo único que le digo es que el último proceso electoral, Unidas Podemos obtuvo 1 millón de votos. El feminismo es el movimiento emancipador más importante que tenemos. No es de nadie. No les voy a contar nada que no sepan. Saben que las previsiones económicas tienen valor, pero tienen el valor que tienen, que suele durar hasta que llegan las siguientes previsiones económicas, que casi siempre rectifican las anteriores. A veces a mejor, otras a peor. Pero tienen valor. El Fondo Monetario Internacional calcula que la economía española va a crecer un 2,5%. Dicho de otra forma, el Fondo Monetario Internacional dispara, y en este caso el verbo no tiene discusión, dispara su previsión sobre la economía española. Un punto más que el anterior. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el Fondo Monetario dice la economía global da señales de resiliencia. Un 3% va a crecer este año 2023, pese a que China se está enfriando. Es un crecimiento 2 décimas mejor que el que se preveía hace apenas 3 meses. Para España esa previsión es especialmente positiva, porque España va a ser la economía desarrollada que más crezca. Lo hará un 2,5% este año, un punto más que la previsión anterior, y un 2% el que viene. Tras una campaña electoral en la que se ha cuestionado el ritmo de crecimiento de la economía española, el Fondo Monetario dice que España va a crecer el doble de lo que lo hace Italia o el triple de lo que lo hace Francia. El crecimiento español viene aupado, dice el FMI, por un aumento del turismo, especialmente en los países mediterráneos. Sin embargo, el Fondo Monetario advierte porque la locomotora europea, Alemania, entrará en recesión este año. La lucha contra la inflación sigue siendo la asignatura pendiente. El Fondo Monetario dice no va a estar controlada esa inflación ni este año ni el que viene, y advierte las cosas pueden ir a peor porque se esperan subidas de salario y sobre todo sequías que pueden disparar el precio de los alimentos. Esta tarde se ha reunido un pleno del Consejo del Poder Judicial, sí, del Consejo, que sigue como estaba. Bueno, no, hay novedades y hay cambios. Es una reunión extraordinaria, un 25 de julio, pues no está nada mal, pero ya saben que tiene nuevo presidente. Y sería extraño
suele ocurrir cuando se producen cambios de esta magnitud, sería extraño que todo fuera a seguir igual en el seno de un Consejo que eso sí va a seguir sin renovar. ¿Hay alguna novedad? Pedro Jiménez. Pedro, buenas tardes. Por eso el nuevo presidente en funciones del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, renueva todas las comisiones del Consejo, entre ellas la comisión permanente que dirige el día a día de la institución, que lleva caducada 4 años y medio por la negativa del PP a renovarla. Salen 4 de los 5 vocales que han plantado cara a Aguilarte para tratar de impedir que asumiera el cargo. La comisión se queda con él como presidente, más las progresistas Roser Bach, Pilar Sepúlveda y Mar Cabrejas, y los conservadores José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y Maru Carmona, que compaginará la comisión permanente y la presidencia del Observatorio contra la Violencia Machista. Venceslau Olea sigue de presidente en la comisión disciplinaria, Clara Martínez de Careaga en la de Igualdad y Gerardo Martínez Tristán, el vocal que gastó 4.000 euros viajando en business a Colombia o que contrató un coche con conductor por más de 700 euros para ir a Burgos, la de Asuntos Económicos. Hora 25. Pedro Blanco. 8:17, 7:17 en Canarias. En el año 2016 volvió a recorrernos uno de esos terribles escalofríos cuando asistíamos a una de las masacres del terrorismo islamista en Bruselas. Murieron asesinadas 32 personas. Bueno, esta tarde un tribunal ha declarado culpables de asesinato o intento a varias de las personas que estaban procesadas por participar en aquellos atentados. Vamos a buscar más información. Pablo Morán. Pablo, buenas tardes. Hola Pedro, buenas tardes. Son 8 los declarados culpables de asesinato o intento de asesinato por aquellas bombas de marzo de 2016 con sello islamista que estallaron en Bruselas, como decías. Hay un aspecto relevante de esta sentencia, Pedro, y es que confirma la conexión entre estos ataques en la capital comunitaria y los que se perpetraron un año antes en París, los de la Sala Bataclan, porque 2 de los condenados hoy ya fueron condenados a cadena perpetua por los ataques en la capital francesa. Uno es muy conocido, Salah Abdeslam, el principal sospechoso de aquellos ataques, y junto a él Mohamed Abrini. Ya estaba clara con la investigación la conexión entre estos 2 ataques. Ya se sabía que los terroristas de Bruselas intentaron atacar de nuevo Francia, pero cambiaron sus planes, lo que hoy se confirma a través de esta condena. Los 8 condenados por el Tribunal de lo Penal de Bruselas son culpables exactamente de asesinato en un contexto terrorista, que es el delito más grave del Código Penal del país y por el que se enfrentan a otra pena de cadena perpetua. Y no debemos perder de vista lo que está pasando desde hace ya meses en Israel, pero que estas últimas semanas está tomando una dimensión un poco mayor. La protesta puede pasar a una revuelta popular. Ya veremos si algo más. Hay algunos pronósticos un tanto catastrofistas que, bueno, seguro que no se cumplen. Ojalá no se cumplan. La reforma judicial del gobierno de Netanyahu ha vuelto a provocar estas últimas horas la movilización de más sectores, médicos, abogados, reservistas del ejército que se están negando a incorporarse a filas. Nos lo va a contar Ángel Villascusa. Según el propio ejército israelí, parte de los 10.000 soldados en la reserva que firmaron una carta sumándose a la protesta ya han informado a sus superiores de que no se van a incorporar. Entre ellos hay pilotos, miembros de las unidades antiaéreas y personal de las fuerzas especiales. Por eso el jefe del Estado Mayor ha reconocido esta tarde que puede haber serios problemas con los reemplazos y les ha pedido que pongan por delante los intereses y la seguridad del Estado de Israel. Los reservistas se enfrentan a posibles multas y a penas de cárcel. La situación de esos soldados está generando un enorme debate en el país. Matías Sacal es abogado especializado en Derecho Internacional en Jerusalén. Se entiende que el sector que genera más presión son los reservistas y que genera un debate en la sociedad israelí porque, por un lado, los reservistas dicen se rompió el contrato social, nosotros nos voluntarizamos al ejército toda vez que nosotros defendamos los valores de un país judío y democrático, y por otro lado están los quienes dicen no, el ejército debe responder a la política, entonces se genera esa tensión. Además, la huelga sanitaria convocada hoy ha terminado antes de tiempo después de que un tribunal de lo laboral la rechazase a petición del gobierno de Netanyahu. La principal sindical del país, muy presionada por los manifestantes, ya ha anunciado que va a convocar una huelga general en los próximos días. Ya les decía al principio que siempre que se pueda conviene recurrir a la ciencia para taponar las teorías negacionistas. La ciencia nos vuelve a recordar que si alguien en su entorno le dice que en verano hace mucho calor muchos días, que se repiten las olas de calor porque para eso es julio, bueno, pues es un cuñado o una cuñada de libro. Que las olas de calor sean cada vez más repetidas, más numerosas, se explica por el cambio climático.
Javier Gregori. Si los países no toman medidas eficaces contra el cambio climático, este equipo internacional de prestigiosos científicos de Europa y Estados Unidos, que por ejemplo trabajan en el Centro del Clima de la Cruz Roja, han advertido que se pueden registrar olas de calor tan fuertes como estas de este mes de julio en Europa cada 2 o 5 años. Porque este aumento del calor, que se registra en el hemisferio norte, está provocado directamente por el cambio climático, según acaban de demostrar este grupo internacional de científicos. Por lo tanto, el futuro puede ser aún mucho peor, como advierte en declaraciones a la cadena SER Fernando Prieto, un investigador español del Observatorio de la Sostenibilidad. Y las perspectivas para el futuro es que esto va a seguir aumentando y es muy necesario el empezar a adaptarse a todo lo que está pasando. Y las olas de calor ya han producido en Europa, solo durante el verano pasado, más de 60.000 muertes, según denuncia también este nuevo informe científico. Prisa, el grupo editor de la cadena SER, sigue mejorando sus resultados con un crecimiento sostenido en los 6 primeros meses del año. Prisa ha aumentado su EBITDA, sus beneficios antes de impuestos, un 53% hasta los 441 millones de euros y sus ingresos un 14% frente al mismo periodo del año pasado. Y ha reducido además su deuda. Estefanía Salvatierra. Al cierre de junio, la compañía reduce su deuda en 60 millones de euros y cierra en 866 millones de euros. Entre los motores de crecimiento, el negocio digital en el área de educación, que representa Santillana, con un crecimiento de un 9% de los suscriptores respecto al mismo semestre del año pasado hasta alcanzar los 2,7 millones. Otra de las patas de esta estrategia del grupo es el sector de medios, cuyos ingresos por publicidad aumentan un 5%, con un incremento del 51% de las suscripciones exclusivamente digitales del diario El País. La radio sigue liderando en audiencia con 23 millones de oyentes bajo las distintas marcas del grupo, entre las que se encuentran la cadena SER y los 40 principales. El beneficio neto en Prisa Media es de 14 millones de euros, 3 más que el año pasado. Quiero hablarles de algo que vamos a escuchar este verano, cada noche, de lunes a jueves, un poquito antes de que vaya a acabar hora 25, eso de las 11 y pico. Vamos a dejarlo en y pico para generar un poquito de expectación. Lo hemos llamado la línea 25. Puede ser la última línea de todas las que lea cada día para saber qué dicen los demás. Idafe Martín. Idafe, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es probable que Idafe le hayan leído durante los días de campaña en el diario El País. Su columna Elecciones Infernales ha sido una de las más comentadas. Con ese espíritu viene ahora 25. Alguien puede decir, oye, qué bien, Idafe, que te pagan por leer. ¿Pero por leer qué cosas, Idafe? Por leer lo que el oyente normal, el oyente habitual de la cadena SER o el lector habitual del diario El País no suele leer. Por hacer lo que José María Izquierdo hacía hace muchos años, catar el veneno antes de que el señor pruebe la comida. ¿No te has aburrido durante la campaña? Y no parece que te vayas a aburrir este mes de julio y agosto, este verano. Ha sido bastante más divertido de lo que pensaba. Ha sido bastante divertido la columna y ha sido muy divertido ver las reacciones a la columna. Ha sido un espectáculo. Pero yo no hablo de política, yo no hablo de políticos y yo no hablé de la campaña en sí y no voy a hablar en radio de los pactos. Yo hablo de cómo los medios explicaron la campaña y de cómo los medios van a explicar ahora estas semanas de negociaciones, de pactos. Bueno, iba a preguntarte, Idafe, por dónde vas a empezar, pero no lo voy a hacer. Vamos a dejar en que a las 11 y pico la gente ponga la radio y escuche la primera línea 25. Gracias, Idafe, hasta luego. Muchas gracias. Hora 25. Todavía hay bastantes cosas que contar, empezando por una última hora que acabamos de conocer, la muerte de 3 personas ahogadas en una playa en Tabernes, en Valencia. Joan Jimeno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 2 hombres y una mujer que han muerto esta tarde ahogadas en la playa por causas que está investigando la Guardia Civil. Solo en el mes de junio murieron 57 personas en España ahogadas. Es casi el doble que el mes de junio del año pasado. Y le hemos preguntado a los expertos el porqué de esta tendencia y a dónde apuntan es a un sistema de vigilancia que es escaso
y que se ha quedado viejo. Adela Molina. Los socorristas relacionan el incremento de los ahogamientos en lo que va de año con el adelanto del calor, la llegada de más turistas y con el baño en zonas sin vigilancia, que también ha aumentado. Además, advierten de que hay que actualizar ese sistema de vigilancia en España y mejorar las condiciones en las que trabajan. Ramsés Martí, responsable de seguridad acuática, ha estado esta mañana en Hoy por Hoy. Se nos ha quedado anticuado todo el sistema de gestión y esto está repercutiendo a profesionales y está repercutiendo también en el número de vidas humanas. En total, 169 personas han muerto en el primer semestre del año, 29 más que en el mismo periodo de 2022. Es importante, recuerdan, no confiarse, aunque aparentemente las condiciones sean buenas. La bandera verde no indica que nadie se puede ahogar, indica que no hay ningún peligro añadido al que ya tiene el agua, de que no podemos respirar dentro de ella. Por tanto, lo que quizá para una persona joven y más o menos en forma sería bandera verde, para una persona de edad avanzada o para una familia con niños pequeños no sería una bandera verde. Otra de las recomendaciones es bañarnos acompañados, especialmente las personas mayores, y tener claras nuestras capacidades para no asumir riesgos innecesarios. En Madrid, el Ayuntamiento de Almeida ha prohibido que se vuelvan a mostrar los símbolos feministas y contra la violencia machista que tenían expuestos los vecinos del distrito de Vicálvaro desde hace 5 años en la Plaza de las Mujeres. Tuvieron que quitarlos el domingo por las elecciones, había un colegio electoral cerca. Bueno, ahora, aprovechando que se quitaron, el Ayuntamiento ha dicho que no se vuelven a poner. Radio Madrid, Juan Antonio Candela. Con cánticos en contra de la violencia machista, las vecinas de Vicálvaro han vuelto, como todos los meses, a la Plaza de la Mujer para recordar y homenajear a todas las mujeres asesinadas por violencia de género. Esta vez ha sido muy diferente, ya que los lazos y carteles que recordaban a las víctimas desde 2017 ya no están, debido a que la Junta Electoral obligó a retirarlos por estar cerca de un colegio electoral. Las vecinas denuncian que todos esos símbolos no se tenían que haber quitado. Es una falta de respeto enorme hacia las vecinas del barrio. Es un recordatorio que no hacemos daño a nadie. Varias vecinas se han reunido con la Junta Municipal del distrito y en esta reunión les han confirmado que no pueden colocar los símbolos en recuerdo a las víctimas. Si lo hacen, serán multadas. Toñi, vecina de Vicálvaro, ha estado en la reunión. Pero sí que nos ha dicho el concejal que en el mobiliario público hay una ordenanza que prohíbe poner cualquier elemento. El ayuntamiento asegura que se instalará una placa en recuerdo a las víctimas y se podrá realizar una ofrenda floral el día 25 de cada mes, algo que ya llevan realizando las vecinas durante mucho tiempo. Y la Policía Nacional está reuniéndose en Tenerife con representantes de varios países para resolver casos de estafas a turistas. Dicen que hay muchas menos denuncias que estafas reales. Hoy hemos conocido que la semana pasada hubo una reunión de la policía con 19 representantes consulares de países como Italia, como Rusia, como Alemania, en la que se les dio instrucciones para informar a sus ciudadanos en caso de que sean víctimas. Además, se les informó de una macroestafa al sur de Tenerife con 33 detenidos y 700.000 euros en efectivo intervenidos. Y sobre estafas, bueno, sobre abusos, este caso. La Asociación de Consumidores Facua ha denunciado a los promotores del festival Reggaeton Beach Festival por imponer cláusulas abusivas a los asistentes, como por ejemplo hacer que el pago de cualquier consumición tenga que ser con una pulsera por la que hay que pagar aparte. Edu Hernández. Son unas prácticas abusivas y habituales en muchos festivales, dicen desde Facua. Rubén Sánchez es su secretario general. Todo esto es un fraude masivo. Están afectados prácticamente la totalidad o la casi totalidad de las personas que acuden a eventos de este tipo, y las administraciones autonómicas de consumo o de espectáculos públicos tienen que intervenir con sanciones proporcionales al dinero que ganan de forma ilícita. Lo primero, en el festival solo se pueden pagar las consumiciones con una pulsera cashless. Esta hay que comprarla previamente y recargarla con dinero. Para recuperarlo, el importe mínimo tendrá que ser de 2 euros, pero tendrá un coste de 1,50 por gastos de gestión. Acceder al recinto con comida y bebidas se puede, pero esto se limita a una botella de agua de medio litro y algún snack o fruta que previamente tiene que ir precintada. Y a estas prácticas se suman las dificultades para volver a entrar si se sale del recinto, porque el festival cobrará 25 euros por tener una pulsera que da la posibilidad de reacceder. Tú quieres, mami, se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pinta labios rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.